Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo de San Sebastián de 1911, pero en esta ocasión volvemos un momentito a la primera ronda y traemos una partida en la que no está capa blanca, pero es muy interesante sobre todo en el final. Tenemos a Aaron Ninzovic con piezas blancas, que hemos traído partidas al canal previamente sobre él, y al Dr. Silver Tarrach, que además, y siguiendo después con las partidas de capa blanca, se van a enfrentar en la cuarta ronda. Una partida muy interesante, esta que vamos a ver sobre todo en el final, de ahí que la haya traído. Y de momento ya en el tablero vemos primero una foto que aunque no es de 1911 sino de 1918, como podéis leer a la derecha, en la que hay varios jugadores. Está Emanuel Lasker, campeón del mundo de la época, Kiva Rubenstein, Bernard Kagan, Karl Schlechter, que es el que está sentado a la derecha, quizás el más mayor de todos, y detrás el Dr. Siever Tarrach. Pues bueno, están posando para la foto, pero seguramente que analizando alguna de las partidas. Y qué pena que no haya vídeo y imagen y sonido, ¿no? de aquella época para ver cómo lo que decían, ¿no? Bueno, no obstante, mejor una foto que nada. E4 ya en el tablero, a lo que se responde con E5, caballo F3, caballo C6 y tras D4 apertura escocesa. Primeras capturas, E por D4, caballo por, variante Smith tras caballo F6, toca al peón D4, pero primero se captura en C6. Se recaptura hacia el centro con el peón de B y tras estos movimientos la partida continúa defendiendo el peón de E4. D5 ganando centro, nuevamente atacando al peón D4 y aquí se decide capturar, aunque bueno, pues favorece un poquito a las negras ya que contaban con peones doblados. Y tras estos movimientos Ninzovic enroca en corto, alfil E7 también Tarrach buscando el enroque y tras estas jugadas C4 atacando en D5, enroque en corto y tras C por D5 caballo por D5, alfil E4 con doble ataque por parte de dama y alfil al caballo, que además está clavado, ya que detrás está la torre de A8, bueno, indefensa o perdiendo además pues la calidad si el caballo viniese a B6, por lo que se decide jugar alfil E6, desarrollando, defendiendo una vez más al caballo y caballo C3 volviéndolo a atacar. No obstante, caballo por C3, ganando un tiempo o atacando a la dama, B por C3, dama por D1 y tras torre por D1 se salva finalmente la torre, bueno, enfrentándose y cambiándose casi más material en pocas jugadas. Alfil E3, atacando en A7, C5, pues bloquea y queda defendido el peón y tras alfil F3, torre por D1 jaque, torre por D1 y torre B8 buscando las piezas negras activarse en B2 y bueno, pues de momento tocar nuevamente al peón de A2, ¿no? Si quizás se captura o se busca capturarlo con el alfil, la torre podría haber venido a recapturar en A7 en unas jugadas previas tras haberse cambiado los alfiles en esta posición. Quizás si alfil por A2, pues bueno, es otra línea que seguiría la igualdad, ¿no? El alfil se tiene que retirar, o también incluso aquí se opta o se puede jugar torre B8 aprovechando que podría haber mate. De momento la torre no puede capturar y tras estas jugadas un movimiento quizás marca la máquina como alfil E4 defendiendo en B1 podría ser posible y bueno, pues la partida seguiría por otros lados. Torre B8 entrando en B2 y tocando nuevamente el peón de A2, H3 buscando una casilla, un aire para el rey en caso de, bueno, pues para evitar mates, y tras torre B2 alfil D5. Bueno, pues no defendiendo el peón de A2, buscando cambios de material y así tras los mismos, como vemos, bueno, pues hay doble ataque sobre el peón de C5, está perdido el de A2, torre por A2 y tras estas jugadas primero C4. Si se captura directamente con el alfil, el problema es que torre A5 es ganadora para las negras, ya que hay doble ataque sobre una pieza que bueno, no se puede retirar, no está clavada o si captura el alfil se pierde la torre y con ello pues nuevamente la partida. Por lo tanto, primero C4, queda defendida la torre, pero a las piezas negras, al doctor Tarrach, le da tiempo de jugar torre A5, aunque primero da un jaque, rey H2 y tras torre A5, ahora sí defendiendo dos veces al peón, cuentan con peón de ventaja que es el de A7, que además está, como vemos, pasado en la posición. El tema
o tras hacer unos movimientos en el flanco de rey, vamos a ver que tampoco, bueno, pues sirve para mucho, ¿no? Se juega F4, F6 para rey F7 y tras rey G3, rey F7, rey F3, A6 y el tema es que, bueno, para querer progresar con el peón de A6, la torre se tiene que retirar y si se retira de la quinta, pues dejaría defender al peón de C5 y tampoco puede venir la torre a B5. Por lo tanto, se juega H4 y tras estas jugadas torre al 4, ganando un tiempo o atacando al peón de C4, alfil por C5 y tras torre por C4, alfil por E7, rey por y primero y antes de atacar con la torre al peón de A6 se juega torre H5, se obliga a mover casi al peón en H6, torre A5 volviendo, torre C6 defendiendo este peón de más que tienen las piezas negras y pasados, pero vamos a ver cómo se puede bueno, pues empujar, ¿no? De momento, tras estos movimientos, rey G4, torre B6, quizás con algún movimiento de espera, y F5 buscando fijar el peón de G7 o que no pueda avanzar a G6. Tras estas jugadas, rey F7, proporcionándole pues defensa a dicho peón, rey H5 metiendo más control sobre la casilla de G6, pero no obstante no evita G6 jaque por parte de las piezas negras. Tras estas jugadas la captura por parte de las blancas es posible y tampoco realmente, bueno, pues están ganando la partida, ya que tras rey G7 se mantiene las tablas, pero aquí, bueno, pues las piezas blancas tendrían que tener cuidado, tendrían que hacer algún movimiento como traer la torre a una de las casillas de la columna A o retirar el rey a G4. Si pensamos en jugar G3 o G4 daría igual, el tema es que existe torre B5 dando jaque, capturando la torre y tras los cambios, bueno, pues este peón pasado sí que estarían ganando las piezas negras. Por lo tanto, esta es una opción, se opta por capturar en H6 y tras G por F5, torre por F5 y torre B8 buscando matetarras en una jugada. El tema, y es donde viene el error de la partida por parte de Aron Ninzovich, es que juega rey H5, bueno, pues como vamos a ver a continuación, Tarras lo aprovecha. Si rey H7, quedando el rey muy lejos del peón de A6 y tras jugarse torre B5, el tema es que hay tablas aunque vengan estos cambios y el peón de la columna B pues pueda coronar. G4 ya en el tablero, B4 a G5. Se puede jugar B3, G6 jaque o cambiar material y quedaríamos en lo mismo. B3, G6 jaque, rey F6 y tras coronar primero las piezas blancas, el tema es que las negras lo hacen con jaque. Hay tres opciones para las blancas, dos perdedoras y una manteniendo las tablas. Si dama G6 evitando el jaque, pues las negras capturan y ganan la partida. Y si rey H6, dama H1 es mate. Por lo tanto, única jugada en esta posición sería retirar el rey H8 y tras jaque en H1, dama H7. Se puede dar algún jaque más por parte de las negras en A8 y bueno, pues te defiendes con la dama en G8 y serían tablas, ¿no? Por lo tanto, rey H7 evita el mate y como decimos, pues las piezas blancas defienden o llegan a coronar al igual que las negras y es posición de tablas, todo muy complicado. Se juega rey H5, no hay mate por parte de las negras, el rey escapa por G4, pero existe este movimiento que es definitivo. Torre B5. Si se captura, pues el peón está cerca de la coronación o el rey bastante lejos, se juega no obstante rey G4 y tras torre por F5, rey por F5 y A5 y rey D4. Tras estos movimientos y jugarse F5 jaque, en esta posición finalmente Aron Ninzovich decide abandonar. La diferencia quizás con la otra línea que hemos visto en la que había tablas, estando el rey mucho más lejos, creo que era en H7, evitando el mate. El tema es que no llegaba a defender la coronación, pero llegaba a coronar las piezas blancas. El tema es que tras este jaque, por un lado, si se captura el peón, las piezas negras quedarían, o las blancas quedarían
Con el rey fuera del cuadrado sabemos que si ahora mueven las piezas blancas entran dentro del cuadrado o pisan el borde, que estarían llegando a tiempo para evitar la coronación, pero tras jugar a 4, ya que mueven las negras, si hacemos el cuadrado es de 4 casillas, por lo tanto el rey blanco siempre va a estar fuera de dicho cuadrado, ¿no? Se puede hacer otra vez siendo C2 y finalmente pues se corona y se gana la partida. Esto es una opción que no es posible capturar, y si el rey se retira a D4, ahora única para las piezas negras, y es donde viene lo interesante, es F4 y no A4, por ejemplo, ya que aunque el rey llega a capturar al peón y queda muy lejos, existe este movimiento primero que es G3, quedan ligados los dos peones y ahora F4 por parte de las negras no puede ser, ya que bueno, pues las blancas mantendrían esos dos peones siguiendo una de las líneas, y A3, bueno, pues como decimos, aunque el rey quede muy lejos de la coronación, podemos pasar un poquito más rápido los movimientos. El problema, por decirlo así, a partir de ahora, es que, bueno, pues si las blancas capturan, se recaptura y hay tablas, y en caso de jugar G4 en esta posición, también serían tablas, ¿no? F3 siguiendo una de las líneas. Y tras G5, bueno, pues también las negras coronan, en esta posición también coronan ambos bandos, y en esta posición pues hay tablas, jugándolo bien, lógicamente. Por lo tanto, tras rey D4, A4 no vale para las negras, ya que son tablas, pero F4 es ganador, ya que aunque el rey llega a cazar al peón de A5, el tema es que este movimiento evita que se pueda jugar G3, ya que viene la captura, lo ponemos en rojo, y los peones quedan desligados, y aunque el peón de H4 está pasado, pues hay que tener cuidado con el peón de A5, siguiendo una de las líneas un poquito rápido, y tras los movimientos, pues bueno, aquí se puede capturar en A5 o jugar este movimiento, creo que daría igual, y la partida, bueno, pues se lo llevan las piezas negras tras varias jugadas, ¿no? Ya que no llegan las blancas a defender en la posición, ¿no? Rey D3, rey por G2, y este peón pues va a coronar sí o sí. Por lo tanto, victoria por parte de Tarras, jugador muy fuerte que se va a enfrentar a Capablanca en la siguiente partida y ya en la ronda número 4. Un saludo y vamos hablando. Chao.